Nos da mucho gusto contar con su presencia y agradecemos el tiempo que se han tomado cada uno de ustedes para poder acompañarnos en este espacio de aprendizaje y reflexión. Asimismo, también les recordamos que este es un espacio abierto de intercambio, o se pueden prender sus micrófonos para participar cuando así lo deseen, o bien también hacer el uso del chat para dejar sus preguntas y comentarios. También pues queremos que se sientan en confianza de interactuar y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje. El día de hoy contamos con la participación del doctor Manuel Avendaño, quien es médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde consolidó su vocación por el cuidado de la salud y el servicio a la comunidad. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos estatales por la calidad en la atención médica, reflejo de su compromiso con la excelencia y el trato humano hacia los pacientes. Pues sin más por el momento, vamos a dar apertura a que el doctor pueda impartirnos este conocimiento. Buenos días, vamos a hablar del tema hoy de la hipertensión arterial. Es un tema que le interesa a todos, en particular pues son temas que se ven diario a nivel de la consulta. Algo que me encanta mucho a mí es el diagnóstico médico y pues parte de esto es hacer las detecciones oportunas en pacientes. Desafortunadamente en México gran parte de los pacientes que llegan a consulta pues ya llegan con complicaciones múltiples y pues son cosas que se pudieron a lo mejor prevenir con antelación, pero no se les tomó la importancia, ¿no? Entonces comentábamos que el tema va a ser hipertensión. El tema de la hipertensión, como particular tema, es una enfermedad silenciosa. ¿Qué significa esto? Que es difícil que nos dé síntomas, salvo que el paciente ya tenga múltiples complicaciones. Entonces, por eso es importante, uno, hacer las detecciones a tiempo. Entonces, vamos a definirlo como si fuera un síndrome de múltiples causas. Hay muchos factores que ahorita vamos a ir detallando que están involucrados en el poder presentar o no la hipertensión. Hay pacientes de todas las edades o los rangos de edades, desde muy jóvenes hasta adultos mayores, que incluso se han hecho detecciones en pacientes de arriba de 70 años. Y pues, como dijimos, ¿no? Debido a muchas causas. ¿Qué va a ser como tal la definición? Pues es una elevación de la presión arterial arriba de 140/90. ¿Cómo vamos a obtener esos valores? Nosotros tenemos un aparatito que se llama baumanómetro, que es el encargado es un aparato que se pone a nivel del brazo y pues nos ayuda, ¿no?, a hacer las mediciones de la fuerza de contracción cardíaca que estamos teniendo. Vamos a hablar entonces a nivel mundial cuál es el problema y a nivel en México. Desafortunadamente 1 de cada 3 adultos, sobre todo en edad avanzada en México, ya presentan datos de hipertensión y muchos de ellos no lo sabían. Cuando llegan a consulta, llegan porque ya, como les dije, tenían complicaciones. Aproximadamente de las complicaciones que se presentan, 9.4 millones son defunciones. Entonces, por eso es importante en el mundo hacer estas detecciones, porque imagínense, casi 10 millones de personas mueren al año por estas causas. La estimada aproximadamente es que 24 millones de casos en México existen de toda la población total, y bueno, de estos aproximadamente 450,000 son casos nuevos que se detectan cada año. Bueno, para esto pues vamos a tener múltiples causas. Uno de esos factores pues, es el ambiental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos bajo situaciones de estrés, tanto laboral, en las ciudades en las que vivimos, bajo las condiciones, ahora sí que tenemos ya hasta en casa, ¿no? Esto pues va a hacer que la persona a la que estamos detectándole la hipertensión, pues va a ser susceptible a presentar ciertas interacciones y ciertas situaciones que van a elevar, en este caso, su presión de manera constante. Hay muchos mecanismos que vamos a explicar ahorita de manera breve para que sea claro, pero que van a condicionar pues, que la presión arterial se esté elevando. Entonces, hay otros factores también hereditarios, sobre todo que tienen afectaciones a nivel renal, en las cuales nos van a estar ocasionando condiciones específicas para el aumento de la presión. Una de estas viene siendo la retención de sodio a nivel renal. Y bueno, todo esto nos va a dar como resultado un paciente hipertenso. Dentro de todo el universo que tenemos de factores de riesgo, dentro de los principales viene siendo el sobrepeso y la obesidad.
También tenemos factores como por ejemplo alteraciones a nivel de los triglicéridos, alteraciones a nivel del azúcar como la diabetes, que casi siempre son patologías que se presentan juntas, ¿no? La diabetes y la hipertensión. Cuando tenemos malos hábitos, por ejemplo el consumo del exceso de sal, no sé si recuerdan que hace unos años lo que hicieron fue disminuir o quitar los aleros de las mesas de los restaurantes. Parece algo a lo mejor hasta molesto, ¿no? Para muchos, pero en realidad tiene muchos factores, pues, que son condicionantes para que tengamos esos problemas. El consumo de grasas saturadas elevadas. Desafortunadamente, ustedes van al Oxxo y van a ver que gran parte de los alimentos presentan los sellos, y dentro de esos sellos, además de decir exceso de sodio, pues dice exceso de grasa saturada. Un factor bien importante es el tabaquismo. Dice alcoholismo y tabaquismo, pero el tabaquismo, créanme que es un factor importante en el desarrollo de datos de hipertensión, algo que podemos modificar, ¿no? Antecedentes familiares, que al paciente de familia directa, sobre todo, mamá, papá, hermanos, presenten datos de hipertensión. El paciente que tenga más de 60 años, como les mencioné al principio, no necesariamente, o sea, pueden ser pacientes sumamente jóvenes y pacientes en edades avanzadas y todavía no presentan datos como tal, pero sí le llegan a presentar. Y el sedentarismo y el estrés. No solamente se presenta en pacientes que van a trabajar todos los días, sino en pacientes que pues, realmente se pasan en casa mucho tiempo sin hacer actividad física, y pues son cosas que igual son modificables por todos nosotros y que pues si no lo hacemos pues tenemos esos problemas, ¿no? Bueno, dentro de la fisiopatología son más cosas técnicas, pero ahí se está explicado de manera muy simple. Y bueno, el sistema nervioso, tenemos dos tipos de sistema nervioso, simpático y parasimpático. En el caso del sistema simpático, pues vamos a tener alteraciones a nivel del corazón, al sistema venoso, a nivel renal, y bueno, eso nos va a dar como resultado diferentes alteraciones. A nivel del corazón, pues va a hacer que se eleve la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a ser el aumento del gasto cardíaco y nos va a dar como resultado hipertensión. A nivel del sistema venoso, pues va a ser un aumento como tal de la resistencia vascular y va a causar el aumento de la presión. A nivel renal, pues vamos a tener alteraciones a nivel del eje renina-angiotensina. También vamos a retener sodio, lo cual va a aumentar el gasto cardíaco y vamos a tener datos de hipertensión. Y la liberación de catecolaminas, que normalmente se presentan cuando tenemos factores de estrés. Y bueno, eso va a causar una vasoconstricción a nivel general, que es que se cierren los vasitos. Va a aumentar la resistencia periférica, o sea que causa que le cueste más trabajo a la sangre llegar a donde tenga que llegar. Por lo tanto, el corazón va a tener que funcionar más fuerte. Hay una analogía que siempre utilizo en consulta, que viene siendo como si fuera una bomba de agua o un popote. ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos y soplamos a través de un popote? Pues sale aire del otro lado. Pero si al popote lo apachurramos un poquito, nos va a costar más trabajo sacar la misma cantidad de aire. El corazón pasa lo mismo. Los vasitos que tenemos dentro del cuerpo, arterias y venas, tienen un cierto calibre. Cuando hay alteraciones de esos calibres y hace que se disminuya la luz del calibre, va a hacer que el corazón tenga que latir con más fuerza. Entonces eso va a condicionar a lo largo del tiempo pues más desgaste y pues datos como la hipertensión. Ok, dentro de los mecanismos que tenemos, pues tenemos receptores, ¿no? Que controlan, es un sistema muy complejo. La verdad es que cuando vamos a consulta no imaginamos, ¿no? Todos los mecanismos que tenemos dentro, y pues normalmente decimos, pues tómate un losartán, o eso es lo que nos dicen los pacientes. Pero hay muchos mecanismos pues que están en nuestro cuerpo. Tenemos receptores de control y, bueno, en este caso receptores a nivel carotidio, corticales, del hipotálamo, vulvar. Básicamente se los puse para que ustedes se den cuenta toda la cantidad de mecanismos que tenemos en el cuerpo, porque son más específicos, ¿no? Pero todos esos se van afectando a nivel de nuestros nervios, de nuestro sistema, como les explicaba, de las venas y de las arterias,
y eso condiciona a largo plazo pues que tengamos un aumento de la fuerza de contracción del corazón y pues a su vez el que tengamos más resistencia periférica y a su vez que ya tengamos datos de hipertensión. O en este caso, pues el primer dato que es el aumento de la presión arterial. Son otros mecanismos, pero a la vez es lo mismo, ¿no? El aumento en la arteria aferente o glomerulorenal, que va a alterar el aparato yuxtaglomerular, el aumento o la alteración del eje de renina-angiotensina, alteraciones en la corteza suprarrenal, aumento de la aldosterona, el exceso y la acumulación de sodio, lo que va a aumentar el volumen de sangre porque se va a empezar, no sé si te acuerdan o les ha pasado que cuando toman mucha sal se empiezan a hinchar, ¿no? Entonces se están reteniendo líquidos. Esa retención de líquidos pues, va a hacer que la presión de los vasos esté incrementada, por lo tanto le va a costar más trabajo al corazón pues bombear sangre a donde tenga que llegar. Algo que a lo mejor sería importante que supieran es que tenemos diferentes tipos de calibres en los vasos. En este caso, pues tenemos venas y arterias, ¿no? Y se van haciendo en vasos cada vez más pequeños. Obviamente la fuerza que aguanta una manguera gruesa, pues no es la misma fuerza que aguanta una manguera delgadita. Por eso es que muchas veces las primeras afectaciones se presentan a nivel distal, que estamos hablando de los pies o de las manos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los vasos que tenemos son cada vez más chiquitos, entre más lejos están. Entonces van a ser de los primeros que se van a afectar. Por ejemplo, los del ojo. Más receptores, más ejes de alteraciones. Por ejemplo, a nivel central o de la cabeza tenemos algo que se llama osmolaridad plasmática, que es básicamente la dilución que tenemos a nivel sanguíneo. Eso, cuando se altera, va a ocasionar que los osmorreceptores hipotalámicos se afecten, alterando el eje hipotálamo-hipófisis. Bueno, a su vez, eso va a causar nuevamente más resistencia periférica, incremento o retención de agua y sodio, lo que va a incrementar el gasto que tenemos a nivel cardíaco o el aumento de volumen por minuto. El volumen minuto es qué tanta sangre puede bombear el corazón durante un minuto, ¿vale? Obviamente hay varias formas de hacerlo. Una es aumentando la fuerza de contracción del corazón. Esto es, cuando soplamos a través del popote, aumentar la presión que estamos haciendo para poder vencer la resistencia si lo apretamos. O dos, aumentando la velocidad. Si el corazón bombea cada vez más rápido, pues vamos a tratar de pasar la misma cantidad de aire o de oxígeno en este caso, hablando de la analogía del popote, pero pues a costa de que tengamos que estar desgastándolo más, ¿no? Aumentando la frecuencia. Entonces todo esto va a dar como resultado el aumento de la presión arterial. Más alteraciones a nivel sistémico. Les repito nuevamente, todo esto nada más lo puse para que se den una pequeña idea de todas las cosas que se van afectando y de todos los mecanismos que están alterados por pequeñas cosas o pequeñas modificaciones que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces son cosas que se van haciendo hasta de forma viciosa, porque por ejemplo, el que tengamos el aumento de la presión arterial va a tener alteraciones a nivel intersticial de la médula renal. Vamos a tener alteraciones en las papilas de la médula renal. Vamos a tener la liberación y la alteración de las prostaglandinas, ¿no? Aumento de la resistencia vascular cortical renal, lo cual va a aumentar el flujo cortical renal. Y bueno, no volvemos al mismo mecanismo vicioso, el aumento de volumen, la resistencia vascular, y volvemos al aumento de la presión. Entonces, los mecanismos de los fármacos que utilizamos a nivel médico, ¿no? Por ejemplo, el famoso losartán y eso, tiene que ver con todos estos mecanismos y actúan en alguna parte de todos los que hemos visto. Pero hay nuevos fármacos que se van descubriendo día con día y pues es importante que por eso no se suspendan los medicamentos y darle un control y un seguimiento oportuno a todas estas cosas. Bueno, en este caso, lo único que estoy explicando es la alteración cuando hay influencia a nivel genético o de otros factores ambientales, ¿no? Cuando tenemos una insuficiente excreción del sodio, ¿por qué? Porque estamos aumentando la ingesta a lo mejor de sal, porque a lo mejor ya tenemos una alteración a nivel renal,
Esto va a ocasionar que se empiece a generar una retención de agua y de sal, ¿no? O en este caso del sodio. Va a aumentar a nivel plasmático el volumen. Y bueno, esto va a hacer que el gasto cardíaco tenga que estar autorregulado y pues que aumente, porque pues, necesitamos mandar más sangre a esos vasitos chiquitos a los que no pudimos llegar. Entonces, como les explicaba, hay dos maneras. Una es que aumentemos la fuerza de contracción del corazón o dos, que aumentemos la velocidad. Entonces, obviamente, a largo plazo lo que va a ocasionar es que la bomba se canse, o en este caso, pues el corazón va a empezar a ocasionar aumento del volumen o del engrosamiento de las paredes de los vasos del corazón. Y pues es una serie de situaciones que se van a ir modificando en el cuerpo y que pues desafortunadamente, como les explicaba, solamente a largo plazo, pues ya no es cuando nos damos cuenta de todo esto que está pasando dentro de nosotros. ¿Qué podemos hacer para hacer una buena detección? Sobre todo, no solamente a nivel de consulta, sino que nosotros seamos conscientes de las cosas que pasan y que podemos prevenir, ¿no? Se recomienda hacer ya una detección intencionada a nivel de, de los pacientes que tienen más de 18 años, que todavía no tienen diagnóstico previo de hipertensión. Como les explicaba, se puede presentar a múltiples edades y por múltiples causas, de defectos al nacimiento hasta por fármacos, ¿vale? Porque incluso hay fármacos que aumentan la fuerza del corazón o la velocidad de contracción. Se recomienda hacer una medición anual en pacientes de más de 40 años. Sin embargo, en la práctica clínica, espero que los médicos a los que consulten les hagan revisiones intencionadas cada vez que los consultan. Eso tiene que ver mucho con por ejemplo, cada vez que van al médico, les tomen la presión. Entonces, si les están tomando la presión, se está buscando intencionadamente el que la presión, si está normal o está elevada o está baja. Sin embargo, ahorita como vamos a ver, el que tengamos una toma aleatoria alta no implica que podamos tener o decirles yo médicamente que son hipertensos. ¿Por qué? Porque a lo mejor venían corriendo, a lo mejor en ese momento traían, o sea, algún efecto de un fármaco, y son situaciones que no podemos ver en una sola foto. Por ejemplo, yo siempre les digo que es como una foto. Cuando les tomo les tomo la presión en el consultorio, es una foto de ese momento. Yo les estoy diciendo cómo están en ese momento, pero esa presión va variando mucho a lo largo del día. Entonces, si esa presión excede, como dijimos, ciertos valores, pues vamos a condicionar pues que sí ya estemos presentando datos de hipertensión. Ahora, en los adultos con presiones normales, de todas maneras se tiene que hacer una medición anual, pero vuelvo a insistir, esta medición debe ser intencionada y de preferencia cada vez que vayan a consultar. O si ya estamos hablando de responsabilidad conjunta entre médico y paciente, pues sería bueno también que cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de comprarse un baumanómetro. Si quieren, al final les digo algo sobre los baumanómetros, pero no son muy caros y son cosas que nos pueden incluso hasta salvar la vida, ¿vale? Y bueno, en adultos con cifras más o menos entre 120 y 129 milímetros de mercurio, se recomienda una valoración cada 6 meses. Básicamente nos están midiendo dos valores. Cuando se toman la presión, los tres valores. El primero, ya ves que les aparece 120/80. ¿Qué tanto el corazón está mandando con tanta fuerza la sangre al cuerpo? Ese valor se llama diastólico. Y sistólico, qué tanta fuerza de contracción está teniendo el corazón, ¿sale? El corazón tiene básicamente dos ciclos, la sistólica y la diastólica. En la sistólica el corazón se está contrayendo y en la diastólica el corazón se está llenando de sangre. Y esa presión que está midiendo el aparatito es con qué tanta fuerza lo está haciendo el corazón. El tercer valor que nos marca básicamente es la frecuencia cardíaca. ¿Qué tantas veces por minuto está latiendo el corazón? ¿Cuáles van a ser algunos datos clínicos? Desafortunadamente se populariza, ¿no? Muchos videos en internet donde dicen, no, es que si me duele la cabeza soy hipertenso. A veces sí pasa, pero en la gran mayoría de las veces no, o sea, es condicionada a otra situación.
algunos datos clínicos que se llegan a presentar durante la hipertensión y que son detectables, porque no siempre, como les explicaba, es una enfermedad silenciosa. Ya cuando presentamos estos datos es porque ya tenemos alteraciones a nivel del cuerpo entero. Entonces, si ya estamos presentando algunos cuadros, algunos datos clínicos como estos, pues es que ya tenemos que prestar más atención de lo normal, ¿sale? Dolor de cabeza, cefalea, fosfenos que vemos lucecitas, ¿no? Acúfenos que escuchemos ruiditos, fatiga generalizada, visión borrosa o que tengamos datos de nerviosismo, ansiedad, ¿vale? ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos para una buena toma de la presión? Esto solamente se los comento para que ustedes sepan si les están haciendo una buena toma y una buena detección. ¿Por qué? Porque no siempre lo hacemos, ¿no? En consultas a veces andamos corriendo, no sé si ustedes sabían, pero tenemos más o menos 12 minutos por paciente eh, en consulta institucional. Y bueno, a nivel privado, pues podemos hacerlo de mejor manera, pero institucionalmente nos dan 12 minutos entre cada paciente. Tenemos que primero no estar hablando, ¿sale? La toma se hace de manera tranquila y sin hablar. Si ustedes me están platicando cómo se sienten, qué les pasó, que les dolía la cabeza, está mal la toma. Debemos apoyar el bracito a la altura más o menos del corazón. Normalmente se hace con una mesa, pero a veces, muchas veces les ponemos la mano en la pierna por parte de la mesa. Eso ya nos está hablando de que la toma no va a ser lo más precisa, ¿vale? Debemos de colocar el manguito en el brazo sin ropa. A veces se las ponemos por encima de la ropa porque muchas veces acuden a consulta pues con ropa que no se puede remover tan fácil. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues lo hacemos así. Debemos usar diferentes tamaños de brazalete para los diferentes tipos de pacientes. Tienen una medida, hay chica, mediana, grande y hay uno pediátrico. Normalmente la que tenemos en nivel todos, pues es la mediana, ¿no? Bueno, la siguiente es que debemos de tener apoyados los pies sin cruzar las piernas, porque esa es otra. Ese es el 6. No cruzar las piernas, porque a veces estamos moviendo los pies, estamos cruzando las piernas y tampoco es una toma adecuada. Y se sugiere o se recomienda que hayamos ido al baño poco antes de entrar a la valoración. ¿Por qué? Porque a veces estamos con esa urgencia miccional de que quiero ir al baño y eso también puede ocasionar alteraciones en la toma. Y con el respaldo siempre, o la espalda siempre apoyada en el respaldo. Bueno, en condiciones ideales, la persona no debería estar fumando, ¿no? No debería. Esto del café, hay un estudio últimamente reciente donde no hay alteración más allá de 5 milímetros de mercurio en la toma del café. Entonces, no es un factor como se consideraba anteriormente, desencadenante de la hipertensión o que nos va a condicionar o que el hipertenso no puede tomar. El problema es, como en todo en la vida, los excesos. Si nosotros excedemos en algo, pues obviamente va a condicionar el que tengamos alguna situación adicional, ¿no? Entonces es importante pues prestar atención a eso. El no haber hecho ejercicio 30 minutos antes de la toma, debes de estar sentado de manera adecuada. Toda evaluación inicial se debe tomar la presión en ambos brazos y, bueno, en la posición que ya dijimos, ¿no? Tanto supino como de pie. Va a depender, les digo, de la evaluación que estemos haciendo, pero eso es importante porque a veces nada más le tomamos la presión de un solo brazo. Hay alteraciones y diferencias entre un brazo y el otro porque uno está más cerca del corazón. En el brazo izquierdo vamos a tener un incremento en la presión justamente por eso. Va a ser como de 10 milímetros de mercurio, pero si existe una alteración mayor, está hablando de que hay alguna patología, ¿no? Entre el corazón y hasta donde está llegando el brazo derecho. Entonces, por eso es importante hacerlo. No debe existir esa diferencia tan marcada. Debemos de tener, como dijimos, el brazalete de las mediciones adecuadas. Eh, Podemos hacer auscultación también para ver si no hay alguna diferencia
Nosotros usualmente ponemos baumanómetros antiguos en los cuales podemos usar un estetoscopio, que es el aparatito que usamos para escuchar, y escuchar ciertos ruidos, ¿no? O los brazaletes modernos, que pues ya nomás le aprietas el botón y te da la medición. Ambos son válidos para la detección de la hipertensión, pero yo prefiero incluso el viejito todavía. Debemos hacer la medición, como dijimos, en ambos brazos, en la primera visita, y tomar el valor más alto de referencia. La diferencia de más de 15 milímetros de mercurio entre brazos sugiere la posibilidad de obstrucciones y malformaciones, que era lo que decíamos. Yo normalmente tomo 10, ¿no? Y bueno, la frecuencia cardíaca de 30 segundos después de la medición debe ser en una posición sentada. O sea, realmente son cosas que se las pongo para que ustedes tengan noción de cómo se hace una toma correcta de la presión arterial, pero nuevamente volvemos. Haciendo todos estos pasos, paso por paso, ambos brazos, sentado, etcétera, solo es la foto del momento, ¿vale? La hipertensión no va a ser detectada con una sola toma alterada. Salvo que fuera muy, muy elevada, podríamos ya decir que pues, el paciente sí es hipertenso, ¿no? Pero normalmente se hacen múltiples tomas. Se les va a hacer la recomendación que se haga durante diferentes días, a diferentes horarios, y va a depender mucho también de quién lo esté tomando, si lo va a tomar un personal médico o de enfermería, o lo van a hacer ustedes. Yo suelo darles en consulta una hojita donde ustedes me ayudan, ¿no? Tomando la presión, ponen la presión que les está arrojando el baumanómetro, la frecuencia cardíaca y a qué hora la tomaron. Normalmente se les manda como les decía en la mañana, antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, lo mismo en la cena, incluso en la madrugada podríamos hacer la toma. Y bueno, con eso determinar si ya hay una alteración mediante diferentes valores significativa para que se les pueda dar el diagnóstico de hipertensión. Hay una hipertensión que se llama de bata blanca, normalmente se enmascara. ¿Por qué? Porque muchos pacientes llegan a presentar elevación de la presión, porque la bata pues les causa como intimidación, ¿no? Se ponen nerviosos, empiezan a sudar, se les aumenta la frecuencia. Entonces todo eso es bien importante. Para eso también se hace la detección en casa, ¿sale? Es bien chistoso porque a veces llegan los pacientes y la presión está elevada, pero muy elevada, así exageradamente. Y se las toman ellos en casa y todo está normal. Pero llegan al consultorio y se les vuelve a elevar. Se llama hipertensión de bata blanca. Y pues por eso también les comentaba, no se hace una sola intervención o una sola toma. Se tienen que hacer múltiples tomas para llegar a un buen diagnóstico y en lo posterior hacer el seguimiento de si el paciente ya es hipertenso, la modificación a los fármacos. Bueno, hay varias clasificaciones de datos de hipertensión. Hipertensión, estamos hablando ya con valores elevados, 139, 89, y ya es una presión elevada, ¿sale? Antiguamente los valores eran más altos, pero dadas las nuevas clasificaciones, pues se han ido ajustando. Ahorita una presión normal de 120-80 es lo ideal. Si ya tenemos más de 120 hasta 139 y hasta 90 de diastólica, estamos hablando que ya es una presión elevada. El estadio de la hipertensión en nivel grado 1, estamos hablando de 140 a 159 y de 90 a 99. Nuevamente, el primer valor es el sistólico, el segundo es el diastólico. El primero, el sistólico, es qué tanta fuerza está haciendo el corazón para mandar la sangre y qué tanto se está relajando para poder volverse a llenar. Y el estadio de hipertensión 2 es arriba de 160, 100. Lo mismo, básicamente les comentaba, hay diferentes clasificaciones, esto pues ya lo ve más el médico, pero la Asociación Americana de Cardiología, pues son los valores que nos está diciendo, ¿no? Cuando es un valor óptimo, cuando es un valor normal, cuando la presión ya está medio elevada, pero básicamente todos coinciden que arriba de 120-80 ya estamos presentando una presión fuera de los rangos normales. Normalmente se presenta mediante alguna respuesta psicológica, a lo mejor traumática, ¿no? Que tuvieron con el médico,
Y bueno, normalmente nos damos cuenta porque la presión está exageradamente elevada o fuera de lo normal, y para eso, como les decía, se hace un monitoreo ambulatorio. La activación de los receptores beta 1 y beta 2 son los que se aumentan, ¿no?, con la alteración de la adrenalina y noradrenalina, lo cual va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a haber alteración de los receptores alfa y, bueno, la liberación de óxido nítrico que va a causar la contracción de los vasos. Por lo tanto, pues vamos a tener el aumento de la resistencia periférica y, por lo tanto, la elevación de la frecuencia. Esa es la fisiopatología de por qué los pacientes presentan alteración de la presión de bata blanca. Se tienen que hacer 6 respiraciones profundas, ¿no?, en un minuto para la toma correcta. El monitoreo ambulatorio se hace cada 24 horas. Yo les recomiendo que se haga al menos 2 o 3 veces al día. Entre más valores me den de la presión tomados en casa, es más fácil yo determinar cuál es el promedio o el rango de presión que han estado manejando y, por lo tanto, hacerles un mejor control y un mejor diagnóstico. Eso que vemos abajo es un baumanómetro, ¿no? Es un ovijito. La agujita se va subiendo, la vamos inflando, ustedes sienten presión en su bracito y eso pues va a causar que la agujita se empiece a mover o a subir. Nosotros vamos a escuchar a nivel de su brazo el latido de su corazón y pues con eso podemos ya determinar qué presiones estamos presentando, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Una, hacer un buen diagnóstico. 2, cambios en los estilos de vida. Eso va a ser fundamental. Si ustedes no nos ayudan a hacer esos cambios y esa detección oportuna, pues vamos a tener desafortunadamente ya alteraciones. Y ya cuando se presentan esas alteraciones en consulta, pues como les dije, es altamente probable que ya no tengamos una hipertensión de inicio, sino que tengamos ya una hipertensión complicada. Hay que hacer un estricto seguimiento de la presión arterial, no solamente cuando ya estamos presentando datos de hipertensión, sino creo que es algo que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, porque es algo con lo que lidiamos todos los días. Y pues el estrés que manejamos actualmente en el día a día todos, pues es mucho, entonces es importante estarse checando. Y bueno, ya cuando tenemos datos de hipertensión, una hipertensión ya diagnosticada, pues hay que hacer el inicio de la terapia farmacológica, ¿no? El uso de ciertos fármacos, ya sea para alterar alguno de esos mecanismos que ya vimos arriba, en alguna parte, para ver si podemos relajar los vasos, disminuir la fuerza de contracción, disminuir la frecuencia, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente como empezamos esta plática, la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. Nuevamente les hago el hincapié, no se van a dar cuenta que son hipertensos, el dolor de cabeza, el que estén sudando, el que se sientan ansiosos, no son datos de hipertensión. Ya cuando los presentan y llegan al consultorio, es altamente probable que ya tenían hipertensión de tiempo, ya causó daño a nivel del organismo en alguno de los mecanismos que vimos o en varios. Entonces, por eso es importante hacer una detección oportuna. Justamente agradecerle, doctor, por su participación y por habernos compartido esta información. Muchísimas gracias. También les recordamos que en pantalla vamos a dejar disponible el código QR para que puedan responder la encuesta de satisfacción. También les pedimos, por favor, tomar un momento para contestarla, ya que su opinión pues, es muy importante y muy valiosa. De igual manera, pues la van a estar recibiendo en sus correos electrónicos. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar y los esperamos también el próximo jueves.